Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En esta ocasión los queremos invitar a compartir este tercer módulo que está centrado en Venceremos la ignorancia. Y le pedimos a Dios en esta sesión de manera concreta que la mejor manera de vencer la ignorancia en un ambiente de salud, en un ambiente clínico, en un ambiente de prevención, es poder buscar a los profesionales. El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en los profesionales. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué tanto los valoramos? ¿Qué tanto acudimos con ellos con la confianza necesaria para que esto realmente nos ayude a superar los miedos, los contagios y las adversidades de la vida? En la vida tenemos gente que es profesional en ciertas áreas. Si nosotros nos dejamos guiar por quien tiene la sabiduría, es muy probable que todos los conocimientos humanos nos ayuden para que esta pandemia pueda ser superada lo más pronto posible. Pero si nos quedamos nosotros en la terquedad o en la ignorancia, eso genera muchos conflictos y muchos problemas. Hoy vamos a pedir por todos y de manera especial por los profesionales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, porque nos invitas a descubrir las mejores experiencias de nuestra existencia. Nos das la salud, nos das los alimentos, nos das la naturaleza para que podamos nutrirnos de todas las riquezas que tú das en cada una de las expresiones de tu creación. Nos da la sabiduría para que nosotros podamos conocer a profundidad los misterios de la vida. Hoy te queremos pedir, en este tiempo de pandemia, por cada uno de nosotros, para que busquemos la ayuda mejor, la sabiduría que viene de ti, y poner en tus manos a los profesionales de la salud, de la alimentación, del deporte, de la vida clínica, de la psicología, de la tanatología. Concédenos a todos en las distintas disciplinas de la vida, ponernos en tus manos y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hablábamos desde el inicio de esta reflexión de poner nuestra atención en la importancia que tienen los profesionales. Hoy vamos a hablar de los profesionales de la salud. Y no solamente estamos hablando de médicos y enfermeras. Ellos son los que están en la primera línea de combate en esta pandemia. Pero tenemos que hablar de la salud y tenemos que hablar de la nutrición. Qué importante es el papel del nutriólogo, de la nutrióloga. ¿Por qué? Porque nos van dando las pautas de una sana alimentación. Nuestro mundo se ha convulsionado, hemos entrado en la revolución de la producción. La FAO se preguntaba en el año 2000 cómo le va a hacer la humanidad para alimentarse en el 2050. Y sigue siendo un gran problema para la humanidad. ¿Cómo alimentar a una población tan numerosa? Y hemos empezado a producir cantidad de alimentos que son productos de la ciencia, de la ingeniería genética, de los transgénicos. Hemos encontrado una gran explosión de alimentos que no son orgánicos, que no tienen su origen natural y que nos hemos ido acostumbrando al alimento de ellos. A veces los vemos, nunca leemos de qué están compuestos, si tienen fenilalanina, si son productos del aspartame, y no tenemos ni idea si realmente lo que estamos comiendo es lo más sano. ¿Cómo necesitamos en este tiempo de pandemia regresar a la alimentación sana? Y por eso cuando hablamos de ir a los profesionales es que estamos atravesando la pandemia, pero no hemos cambiado los hábitos a una alimentación sana. Mucho de lo que se produce a nivel industrial tiene calidad, sí, pero no quiere decir que sea lo más sano. Y entonces estamos en una competencia para poder alimentarnos bien y alimentarnos sanos. Y entonces le tenemos que pedir la orientación a los nutriólogos.
México como país tiene una gran cultura culinaria. Tenemos una gastronomía que es de las mejores del mundo, una riqueza gastronómica impresionante. ¿Y cómo la hemos empobrecido los mexicanos? Reduciendo nuestra alimentación a carbohidratos, exceso de carbohidratos, porque son baratos y porque los tenemos en todos los estantes de los comercios. ¿Y cómo hemos hecho caso y nos gusta el alimento lleno de sal y lleno de azúcar? Los excesos de sodio, los excesos de azúcares. Y entonces vamos teniendo una cultura que se va alimentando cada vez más carbohidratos, azúcar y sal. Pero no están los nutrientes, nos faltan las proteínas, nos faltan las grasas sanas. Y entonces la alimentación de nuestro país se está convirtiendo en una cultura de gente obesa. Y la obesidad viene a traer como consecuencia problemas de salud, como la diabetes, como problemas del páncreas, como problemas del hígado. Y empezamos nosotros mismos a deteriorar nuestros cuerpos. No va a ser esta una sesión de nutrición, pero sí necesitamos, si hablamos de acudir a los profesionales, que tenga un papel muy importante en la alimentación diaria nuestra, de cada familia, un buen nutriólogo. ¿Dónde empieza el buen nutriólogo? Los tenemos en las universidades, los tenemos en las clínicas, pero resulta que quien procesa los alimentos en casa, quien cocina en casa, es el primero que debería ser el nutriólogo, porque se alimenta solamente lo que nosotros elegimos comprar. Si nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que va a llenar nuestra vida, entonces vamos a comprar lo barato, que a fin de cuentas va a terminar siendo lo más dañino y lo más caro, porque la factura la va a cobrar nuestro cuerpo. Entonces, primer elemento, profesionales de la salud, nutriólogos. Segundo elemento, profesionales de la salud, psicólogos. La pandemia nos ha puesto en un estado de histeria, de miedo, de susto, de angustia, de depresión, de euforia. Hay tantas expresiones psicológicas que tendríamos que estar tomados de la mano del profesional que nos ayude a ir saliendo paulatinamente de los miedos. Aquí en estas reflexiones tomamos algunos elementos de la psicología, pero créanme que hay gente que ve estos programas y solamente confirma que necesitan la atención de un profesional, pero no acuden a ellos. No tenemos la cultura desarrollada de darle el valor al profesional. El psicólogo nos va a ayudar a detectar el problema de nuestra situación tóxica de la vida. Cantidad de familias tienen problemas tóxicos en carácter, en habilidades, en actitudes, en formas, en estilos, y no se atienden. Y pagamos 1000 cosas, miren, pagamos todos los servicios eléctricos o electrónicos, pagamos tantísimo por un teléfono, por una asistencia de internet, y no sabemos desprender un poco de lo nuestro para adquirir el conocimiento, el acompañamiento y la guía de un buen psicólogo. Necesitamos de los profesionales. Mucha gente después de esta pandemia o en esta pandemia está necesitando la compañía para poder salir de la situación de shock en la que se encuentra. Y eso no lo puede hacer cualquier gente. A veces vienen con nosotros en la ayuda espiritual. Y como directores espirituales tenemos que decir, tienes que ir con el psicólogo, te tienes que orientar con el profesional. Y luego nos dicen, díganos usted, padre, yo no soy profesional de la psicología ni de la psiquiatría. Hay quienes han estudiado su tesis, sus maestrías, doctorados, hay gente especializada, aprovechémoslas. ¿Por qué? Porque son los que nos van a orientar, nos van a acompañar, nos van a ayudar a salir de esta pandemia que ha estado afectando muchas áreas de nuestra vida. Acudir a los profesionales también incluso es acudir al tanatólogo. Quien ha perdido un ser querido en la lucha del COVID tiene necesariamente que orientarse con un tanatólogo, quien los ayude a poner en orden todas las cosas propias del cierre de la vida de la persona que murió.
Y nosotros también desde el punto de vista civil, jurídico, psicológico, emotivo, familiar, de conciencia, cerrar ciclos de la vida. El tanatólogo es el especialista en esto. Y así podemos hacer una lista larguísima, igual al que es el educador de educación física, el entrenador, el que nos promueve la salud de una manera a través de la disciplina del ejercicio. Pues tenemos que orientarnos para poder estar haciendo el ejercicio adecuado en el momento oportuno. Entonces, si nos damos cuenta, además de toda esta gente, es la enfermera o el enfermero, el médico, el especialista, tenemos todos que acudir a aquel o aquella persona que es profesional en un área específica de nuestra vida. Y concretamente en la vida espiritual, acudir al pastor, al director espiritual, al pedagogo, al que realmente nos va a ayudar en este proceso. Por eso yo pongo como primer renglón la ayuda de los profesionales. No se vale ayudarnos solamente con buena y recta intención. Todos tenemos muy buena intención, pero no todos somos profesionales en las áreas que necesita ser atendida nuestra vida. La pandemia nos vino a dar una explosión, un boom de todo aquello que necesitamos atender. La pregunta que nos tenemos que hacer al inicio de esta reflexión: ¿qué es un trato profesional? ¿Qué es? Decíamos reflexiones pasadas, somos muy dados a consultar al amigo, al vecino, al compadre, al hermano, a la papá, a la mamá, de cosas clínicas, de cosas de salud física, con personas que nos quieren mucho, pero que no tienen el conocimiento profesional. Y a veces nos quedamos en ese nivel. ¿Qué implica ir con un profesional? ¿Quién es un profesional? Son personas con una alta vocación de servicio. A ellos les llamamos profesionales. Es gente que se ha capacitado, que ha llegado a un nivel de reconocimiento público de su conocimiento, que ha puesto en práctica ese conocimiento, que tiene un estudio que le da la garantía de un certificado, que va a tener un compromiso de ética profesional y que al mismo tiempo tiene una manera de acompañar a quien sugiere y pide su servicio. A ellos que llamamos profesionales de la salud, y ya hablamos del nutriólogo, del tanatólogo, del psicólogo, del psiquiatra, del pedagogo, del pastor, del médico, de la enfermera, del especialista, son tantos. A ellos le llamamos profesionales. Ellos tienen ideales concretos de la vida, ideales de la salud. Son los que más pueden influir en nuestra vida para hacer una decisión que beneficie nuestra persona. Ellos deciden todos los días capacitarse, prepararse, actualizarse para poder ser los mejores en su ramo y poder ofrecer el mejor servicio a los demás. Son muchas horas dedicados a su área, por eso llamamos profesionales. Les reconocemos como especialistas, gente que ha dedicado su vida a esto. Son personas que tienen valores bien claros respecto a la salud del individuo. Sus ideales van a ser la promoción de su vocación. La práctica de esos ideales las van a poner todos los días en el servicio a los demás. Pero a la vez tenemos que reconocer que ellos exponen su vida, ponen en riesgo su vida, incluso con el estrés en el que viven, para poder darnos una ayuda. Miren, al poner el interés en los demás, cualquier profesional nos está demostrando que tiene la capacidad de poder ayudar, orientar, capacitar, porque se ponen por encima de sí mismos. Es decir, primero es el paciente, después son ellos. Ahora, ¿qué hacen estos profesionales? Se están actualizando todos los días. La pandemia llevó a todos, médicos, enfermeras, psicólogos, pediatras, nutriólogos, etcétera, a darse cuenta que necesitaban y necesitan todavía conocer a fondo lo que es el COVID.
Como en otros siglos posiblemente la viruela fue un desafío para los médicos de otros siglos, hoy es el COVID. Para otros tiempos fue la lepra, hoy es el COVID. O es la influenza, o es el cólera, o es cualquiera de los virus que puedan andar en el ambiente. Y ellos tienen que estarse actualizando. No pueden estar recetando lo mismo. ¿Por qué? Porque implica ponerse al día. Recuerdo un amigo que se irritó los ojos y alguien le dijo, ponte colirio yemo. Y el amigo va y le dice, ¿tienes colirio yemo? Y le dice la farmacéutica, dile a tu abuelita que ya no se vende así. Los que en un tiempo conocimos el colirio, pues era el nombre que se llevó por muchos años, pero las farmacias incluso van cambiando, se van actualizando y van poniéndose al día con medicamento que está a la vanguardia. En ese ramo están todos estos profesionales, que también nosotros tenemos que ponernos al día. ¿Qué pasa en la pandemia? En la pandemia hubo una reacción interesante, mucha gente empezó a desconfiar, y empezó a desconfiar de los profesionales. Qué difícil es para nosotros, que nos podemos dejar llevar por la ignorancia, creer que un médico no sabe. Se nos hace fácil poder de una manera así ligera hacer un juicio. El médico sabe, la enfermera sabe, es profesional en esa área, que tiene que actualizarse y tiene que ponerse al día. Lo tiene que hacer, es parte de su caminar. Y entonces estos profesionales han estado todos los días investigando. Yo recuerdo las noticias de hace exactamente un año, en este mes de abril, los médicos de Italia empezaron a decir, la reacción del COVID es una reacción que estamos haciendo lo contrario a lo que debemos hacer. Y tuvieron que detenerse y tuvieron que cuestionar al Organismo Mundial de la Salud y le tuvieron que decir, lo que nos están dando como indicación es totalmente contrario a lo que estamos viendo en la reacción clínica en los hospitales. Y tuvieron que confrontar la ciencia, porque ellos estaban viviendo la pandemia ahí, con gente que se estaba muriendo en cantidad. Y tuvieron que confrontar la ciencia. Y entonces empiezan a investigar y a poner en práctica su conocimiento. Y gracias a eso, hoy en día tenemos un aporte más a la ciencia. ¿Quiénes lo hicieron? Los profesionales. Si no tuviéramos esos profesionales, nosotros nos atoraríamos en cada enfermedad que surge en el mundo. Pero gracias a ellos y gracias a la sabiduría que da Dios, podemos seguir avanzando, buscando siempre la salud y la calidad de vida. ¿Quiénes son ellos? La mayoría de ellos son especialistas, saben las medidas del cuidado y del autocuidado. Son dos cosas especiales. ¿Cómo me debo cuidar yo? Y cómo nos debemos cuidar todos. Por eso cuando los gobiernos que tienen en una nación el deber moral de proteger a la ciudadanía, tienen que consultarse de una manera así con los especialistas en cada una de las áreas. El epidemiólogo, el neurólogo, el cardiólogo, cada uno de ellos, y el que tiene el impacto social y los medios de comunicación para saber dar bien la noticia, y al pedagogo para que tenga la manera sencilla y muy clara de podernos transmitir la instrucción que se requiere dar. Fíjense cómo todo el mundo, de manera muy clara, sin saber posiblemente otros idiomas, sabemos los signos del cubreboca. En todos los países del mundo, el cubreboca ha sido ya un logotipo, un ícono para poder decir protégete. La distancia, con una flecha, 1,5 metros, 2 metros, distancia. Los puntos que se van marcando en los centros comerciales para no estar tan cerca, y eso los fue dando gente que tiene que tener un conocimiento de simbología, de expresión didáctica. Ellos también son profesionales. Nos ayudan, claro que nos ayudan. ¿Qué podemos aprender de ellos? Ellos son los que nos van a monitorear nuestro propio estado de salud. Son los que nos pueden hacer un estudio
para saber cómo está el corazón, cómo están nuestros órganos internos, cómo está la oxigenación. Son los que nos pueden tomar la temperatura y saber por qué el cuerpo tiene esa reacción de temperatura. Ellos son los que tienen la clave para interpretar la salud de nuestros cuerpos. Y lo mismo, digamos, de los psicólogos, la salud de nuestras conductas. Y lo mismo el nutriólogo, la salud de nuestro alimento. Y lo mismo el entrenador de un ejercicio, la salud para nuestros cuerpos. Y así nos podemos ir con todos los profesionales. Nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más necesitada de profesionales. Antiguamente era tómate un té de tila y ya. Me duele el estómago, tómate un tila. Y ahora decimos es que no es solamente tomarte un té. No sabemos si es una úlcera, no sabemos si es un tumor, no sabemos si hay un desgarre interno, no sabemos si es qué. El especialista nos tiene que ayudar para que podamos evitar una tragedia en la vida. Y lo mismo tenemos que hacer con esta pandemia. Ellos son los que se contactan regularmente con sus colegas y se cuestionan y se reúnen para decir cómo está reaccionando el virus, cómo reaccionó a la aplicación que tú diste. Se consulta entre todos porque tienen un consejo ético clínico para poder saber qué tipo de medicamento se va a poner en la salud de alguien, qué riesgos puede haber. Y es una cantidad de elementos que cualquiera de nosotros que no tiene el conocimiento, fácilmente caeríamos en el error. Ellos trabajan en equipo, generan alianzas, de manera que están actualizándose en un lugar y en otro. Ellos mismos son los que promueven remedios de salud para los cuerpos que están dañados. También son partícipes de grupos colaborativos. Llama mucho la atención cuando el profesional se sigue actualizando. Una especialización más, un conocimiento más, que implica a veces dejar familia, que implica privarse de momentos de ocio, de convivencia, porque están trabajando, están especializándose para ofrecer un trabajo mejor y salvar una vida con mayor facilidad. Estos participan en fomentar la resolución de los problemas. Buscan el apoyo, buscan la manera de cómo ayudar. Por eso decíamos que se requiere tener vocación de servicio para ser profesional. Si no hay vocación de servicio y no hay ética profesional, no le podemos llamar profesional a alguien. Toman descansos a veces breves para relajarse y seguir trabajando. Es admirable con la pandemia cuántos de estos médicos, enfermeras, descansaban 1 hora, 2 horas y a seguir trabajando, porque son los únicos que pueden hacer ese trabajo. Lo mismo podríamos decir del policía, del bombero, del maestro, de cada uno que tiene un servicio a la comunidad. Pero en una pandemia, estos son los que trabajan en esa línea que hemos llamado la línea de la vida o la línea de la muerte. Otros harán otro trabajo en la pandemia. A mí me gusta mucho reconocer a los que no nos ha faltado el alimento gracias a ellos, que son ganaderos, agricultores, pescadores, comerciantes, avicultores, porcicultores, toda esa gente que aún dentro de la pandemia, aún en la sequía que vivimos, siguen trabajando para que no nos falte el alimento y la salud en nuestras vidas. Los tenemos que reconocer también como profesionales. No vivimos aislados. Por eso estamos ahorita en el puro centro de todas estas reflexiones. Y la médula para poder nosotros combatir problemas de futuro es poder tener una sana alimentación, una mejor cultura de la salud, una mejor expresión emotiva de actitudes, una mejor manera de poder afrontar la vida de manera legal, de manera civil, con una mejor educación, con una mejor cultura. Cuando hablamos de que la pandemia nos está dando una vuelta de página a toda la humanidad, estamos hablando de esto. Necesitamos dejar actitudes que teníamos como normales para aprender actitudes nuevas. Yo recuerdo en el año 2000 ofrecíamos un curso que era desaprender
para aprender. ¿Y cómo nos cuesta? Porque antes pensábamos que el conocimiento era para toda la vida. Ahora los conocimientos están en cualquier plataforma de internet. Resulta que el conocimiento no es lo que debe de tener el ser humano, sino los valores de la vida. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no valoro mi vida? Entonces la cultura nueva tiene que ir por una cultura de la vida. Ha sido tan curioso que no hemos aprendido todavía que la clave de la vida es aprender a vivir. Hemos depositado muchas cosas en manos de los que no saben vivir, para que nos enseñen a vivir. Eso está equivocado. Tenemos que aprender nosotros, enseñar nosotros, y entonces viene la cultura de la vida. Yo visualizo un futuro después de esta pandemia donde tengamos que lanzarnos a aprender a vivir en el tercer milenio. Queremos vivir en el tercer milenio todavía con las conductas del siglo pasado. Eso ya no funciona. Tenemos que aprender una cultura nueva para un siglo nuevo, para un milenio nuevo. Y entonces, estos profesionales van a tener el tiempo adecuado y van a buscar la mejor información, la más precisa, para poder darnos a nosotros la mejor toma de decisión por nuestra salud. En una toma de decisión, tómate este medicamento. Da tanto gusto cuando alguien dice, me recetaron 4, pero ocupé 2. ¿Por qué? Porque la respuesta clínica fue la mejor. Eso no es por adivinanza. El médico lo hace por conocimiento. Nunca le digamos a los médicos que son muy atinados, porque se molestan tanto y tienen toda la razón. Si no le están atinando, tienen un conocimiento, es el conocimiento el que nos están compartiendo con toda la humildad. Hacen todo lo posible para poder generar medios que nos puedan ayudar a vivir mejor. Recordemos que la salud no consiste en tener un médico que nos cure, consiste en prever una enfermedad. Lo mejor para un médico es que sus pacientes tengan la cultura, la capacidad de prever una enfermedad, porque esa prevención se va a convertir en días, meses y años de salud. Cuando nos decían, cambiemos los hábitos alimenticios por hábitos más sanos, es para evitar una diabetes y es para evitar una diálisis. Quien no ha vivido la diálisis no sabe el tormento que realmente se vive. Para evitar un glaucoma y no tener que perder la vista, para evitarle problemas a la familia, porque quien está esclavizado con una enfermedad degenerativa de este tipo, genera un gran problema en la familia. Quien le lleva, quien le trae, quien le suministra los alimentos, quien le lleva al especialista, es un problema terrible. Y entonces, mi falta de responsabilidad se convirtió en una carga para los demás. Y luego viene el victimismo, y luego viene el sentirme solo, la frustración, y hay cuadros tan desgarradores que uno se pone a pensar, si hubiéramos desarrollado más la cultura de la salud como camino de prevención, tuviéramos más calidad de vida. Si hubiéramos escuchado a los profesionales que nos decían y nos siguen diciendo, cambiemos actitudes, cambiemos formas de vida, por formas de vida más sanas, pero no lo queremos hacer. Estamos en plena pandemia y seguimos con las mismas maneras o los mismos malos hábitos que traemos arrastrando de tiempo atrás. Por eso, qué difícil es desaprender para aprender. Fomentar un espíritu de fortaleza y de paciencia, tolerancia y esperanza. Son 4 baluartes fundamentales para la vida. Fomentar la fortaleza, tener la capacidad de decir no. Por salud digo no. No es porque no lo quiera, sí lo quiero, pero por mi salud digo alto. Esto no lo debo tomar. Segundo, paciencia. Una vida de salud implica de un día, de otro día, de otro día. La gente que hace ejercicio lo hace un día y otro día y otro día.
La gente que sabe comer sano es de un día y otro día y otro día. Recordaba yo a un amigo que cuando él se cuidaba mucho su alimentación, estaba convencido de la salud que se puede tener con una buena orientación. Y los demás comíamos lo que come todo mundo, que se nos hacía tan normal, pero cuando ya alguien entra en una alimentación sana, hay cosas que no las prueba. Y decía, con permiso, yo me voy porque este cuerpo no se hace solo. Y nos reíamos todos, pero el comentario es profundo. Nosotros somos la expresión de lo que sentimos, de lo que comemos, de lo que llenamos en el alma, en el espíritu, en el entendimiento, en las conductas. Somos lo que nosotros queremos ser. Si no sabemos cómo vivir, entonces vamos a ir atropellándonos en la vida y atropellando la vida de los demás. Tener tolerancia, la capacidad de tolerar, hasta donde tengo mi capacidad, hasta donde yo puedo, hasta donde puedo más, la tolerancia. Y como cuarto elemento, la esperanza. ¿Qué queremos? Queremos vivir sanos, pues necesitamos vivir con esperanza. Vivimos una cultura demasiado express, demasiado rápida. Yo le llamo la cultura Kleenex, tomo, uso y tiro. Hay quien le llama la cultura microonda, porque en la cultura microonda todo es rápido, calentamos todo rápido. Ya no es el fogón, ya no es la estufa, ahora es el micro. Y así quisiéramos que todo fuera rápido. Esta pandemia nos va a llevar tiempo. Si queremos salir rápido de ella, nos va a parecer en 20 años, ojalá y no, pues otra cosa similar a esta, porque no estamos aprendiendo de la pandemia. Aprender de la pandemia implica una nueva actitud, con toda la humildad de escuchar al que sabe. Nuevos hábitos de alimentación, nuevos hábitos de ejercicio, nuevos hábitos de llenar nuestro conocimiento de cosas nuevas, nueva manera de afrontar la vida, nuevas formas, nueva vida. Los cristianos lo podemos entender muy bien esto con el término de resurrección. La pandemia nos ha llevado al borde de la muerte. Estamos hablando de 250,000 muertes en México como país. 250,000. Las noticias nos las van dando casi todos los días. En esta semana llegamos a los 250,000 muertos. Estamos hablando de 3 millones en el mundo. Y entonces decimos, ¿y hasta cuándo se va a detener esto? ¿Hasta cuándo? Y nuestra conciencia, si analizamos y hacemos un examen profundo, decimos es que esto no se va a detener porque nuestros hábitos siguen siendo los mismos de antes de la pandemia, los mismos que se están dando en el contagio de la pandemia, los mismos que no queremos cambiar. Habíamos visto la India que se había limitado en los contagios. Esta semana está en un desborde total. Ya no hay oxígeno, ya no hay hospitales, la gente está quedando en las calles. Y decimos, si ya lo llevaban controlado, como el cuarto país del mundo de mayor contagio. Y sin embargo, ahora vuelve otra vez a brotar. El miedo está ahí, porque aunque haya vacuna, no hemos cambiado los hábitos a mejores hábitos y mejor calidad de vida. Y entonces esto viene a repercutir en la línea fronteriza, en el borderline que van a llamar los psicólogos, en la línea fronteriza entre la vida y la muerte. Y ahí dejamos a los profesionales solos. ¿Cómo les podemos ayudar? Aprendiendo a vivir con responsabilidad, teniendo nuevas convicciones para la vida. Hace 20 años yo daba una conferencia que se llamaba Calidad de Vida y me preparé por 6 meses para dar esa conferencia. Cuando uno da un tema, posiblemente de 45 minutos, el que está en la conferencia posiblemente no se imagina que uno tiene que estudiar, además de muchos años, concretamente 6 meses en investigar la frase que vas a decir, el contenido que vas a compartir, porque no va a ser una cosa así que salga de la nada. Tiene que dar un conocimiento auténtico. Los japoneses, consulté varios autores que hablaban de los japoneses, y para el año 2000, el Japón decía que solamente sobrevivirían al 2020 los que tuvieran calidad de vida. Y yo con esa frase empezaba la conferencia. El Japón, antes del año 2000,
ya visualizaba que para el 2020 solamente sobrevivirían los que tuvieran calidad de vida. Y ahí empezaba yo la conferencia a hablar de lo que era calidad de vida, que es precisamente lo que acabo de hacer. Nutrición, psicología, medicamentos, salud, deporte, entrenamiento, cultura, educación, valores, ética, todo esto se llama calidad de vida. Y entonces, cuando llegó la pandemia y empezamos a ver que el virus afectaba más a quien tenía menos calidad de vida. ¿Cómo se llama la menos calidad de vida? ¿Cómo lo descubrimos? Pues el que está enfermo, el que no tiene un seguro clínico, el que no tiene el recurso necesario para, el que posiblemente no cuidó su salud y no le dio importancia. Y así podemos hacer una lista larga y nos damos cuenta que esta pandemia ha afectado a quienes posiblemente creíamos tener calidad de vida, pero nos dimos cuenta que no. Tuvimos 20 años, porque ya lo visualizaban los japoneses al 2020. No es que estuvieran amenazando nada, pudo haber sido otro tipo de pandemia y no teníamos calidad de vida. La violencia de nuestro país también es una falta de calidad de vida, porque puedes estar de salud perfecto y estar en el lugar equivocado y la violencia te destruye. ¿Por qué? Porque la violencia está acabando con la vida de mucha gente inocente. Y lo mismo puede ser otro tipo de injusticia social. Y la injusticia social también destruye la vida de mucha gente. Y así podemos hacer una lista larga de lo que el Papa Juan Pablo II llama estructuras de pecado. La estructura de pecado es cuando nosotros, consciente o inconscientemente, consentimos o no que haya situaciones que dañen la vida de cualquier persona, sea emocional, física, clínica, etc. Y entonces tuvimos la oportunidad de poder tener una cultura de la prevención. Bueno, pues no la tuvimos al 100. Este tipo de plática lo que busca es, vayamos haciendo nosotros una conciencia para el 2050. Ya el 2020 lo rebasamos, el año que se detuvo el tiempo. Vámonos al 2050. La misma Organización de la Alimentación del Mundo, la FAO, está visualizándose al 2050. El mundo de la tecnología se está visualizando al 2050. Pregúntate cómo quisieras estar en el 2050 o qué quisieras dejar en herencia de valor, de virtud, a tu familia, a los tuyos, a tu sociedad, para el 2050. Somos gente de esperanza, y la esperanza es auténtica cuando todos los días hacemos algo para que lo que venga sea bueno para nuestras vidas. Yo me quedé maravillado cuando entendí la palabra bienestar. Posiblemente mi mente era muy reducida, no lo entendía. El bienestar, el bienestar, el bienestar. Pues el bienestar es estar bien. Es bien fácil, pero yo lo entendí 30 años después. Que el bienestar es estar bien. No es tener cosas de valor, no es tener cosas fáciles, no es tener, es estar bien. La pandemia nos ha quitado ese estar bien, porque ya no estamos bien, queremos estar bien. Y ahora nos damos cuenta que el estar bien va a implicar una nueva cultura para un nuevo tiempo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo hay que afrontar entonces todo esto que estamos analizando hoy, que pudiera parecer así como al margen de la pandemia? Pues resulta que esto es lo que nos va a llevar al centro de la respuesta a la pandemia. La pandemia no tiene respuesta en una vacuna, y eso lo tenemos que entender muy bien, sin desmeritar la gran aportación de la ciencia en la vacuna. La respuesta de la pandemia no es la vacuna, es nuestra responsabilidad ante la vida. Fíjense qué curioso, si nosotros no tenemos responsabilidad ante la vida, nos pueden inventar 20,000 vacunas y seguiremos el ser humano dañándonos, lastimándonos, destruyéndonos. Tenemos que aprender de la pandemia, tenemos que ir adelante de ella, tenemos que superarla. Por eso el título es Venceremos, Señor. Venceremos el mal, pero no con una vacuna,
sino con nuevas actitudes, actitudes al estilo de Jesús, con nuevos valores, valores al estilo de Jesús, con una nueva visión del mundo, claro, al estilo de Jesús. A mí me gusta mucho cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva. La pandemia no nos trajo buenas nuevas, nos trajo malas noticias. El Evangelio es una buena nueva. ¿Cómo tenemos que evangelizar nuestra cultura, nuestras familias, nuestros conceptos, nuestros criterios? Es buena nueva, que nunca se nos olvide. Y la buena nueva no es dentro de una iglesia. En la iglesia lo celebramos, porque ahí está la presencia sacramental de Dios. La buena nueva hay que llevarla a nuestra casa, a nuestros hábitos de vida, a nuestros ambientes sociales. La buena nueva hay que llevarla a nuestras decisiones civiles, a nuestra cultura. Ahí tiene que estar la buena nueva. No para cristianizar, porque a veces todo queremos hacerlo iglesia. No, es para que Jesús llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Dónde es el último rincón de la tierra? En el adolescente que hoy se siente solo y abandonado. En el anciano que quedó solo y olvidado. En el que posiblemente no tiene la capacidad para salir de una dependencia, de una situación grave, y que no tiene COVID, pero que tiene algo peor. ¿Cómo tenemos que aprender de Jesús? Hoy le tenemos que decir al Señor, Señor, enséñanos a aprender de ti. Necesitamos como humanidad aprender de ti para poder tener esta vocación de servicio con nosotros y con los demás. Particularmente los profesionales de la salud tienen un proceso de identidad, se identifican con su profesión, saben lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. El estado de emergencia del COVID nos ha llevado a que replanteemos nuestra vocación a la vida. ¿Cómo estamos afrontando la vida? ¿Qué tan responsables somos de la vida? El día de ayer, no quisiera ni hacer la mención, pero se celebró el Día del Cannabis y la Ciudad de México tuvo una calle llena de miles de personas, sin distancia, sin cubreboca, en una expresión eufórica, y uno dice, estamos en el corazón de la pandemia y no hay conciencia. Y no juzgamos, solamente vemos los hechos. No podemos decir que las personas sean buenas o sean malas por actuar de esa actitud. Estamos hablando de hechos. El ser humano es racional y ves y tienes que analizar lo que ves, sin criticar, solamente analizando. Al que daba la noticia le costaba mucho dar la noticia porque es muy difícil solamente señalar el hecho de manera objetiva, sin hacer un comentario que pudiera parecer subjetivo o hiriente. Pero cualquiera que tenga uso de razón, sabemos que el ser humano tiene el gran riesgo de contagiar y contagiarse en cualquier lugar. Pero si estamos promoviendo espacios donde en pleno corazón de la pandemia puede haber algo para que dañe al otro, pues entonces sí tenemos actitudes irresponsables. La identidad de un profesional va a llevar años de formación, años de ir trabajando de manera concreta en un gremio, de sentirse egresado con una responsabilidad de vida ante los demás, con una vocación de servicio, con una actitud que aporte al bienestar de las personas y de la sociedad, y a generar espacios para una mejor cultura de la calidad de vida. Todo esto nos está enseñando la pandemia. Hoy le queremos decir a Dios, Señor, enséñanos cómo tenemos que ser. Tú eres nuestro maestro de la vida. Enséñanos a vivir. Te invito para que veamos el Evangelio, San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo 11, 25, 30. Es el espacio donde se habla que Jesús es manso y humilde de corazón. El texto dice, en aquel tiempo Jesús dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mí, y el Padre me lo ha dado, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vamos a lo central de este texto bíblico. San Mateo nos presenta a Jesús en plena oración con el Padre Dios. Fíjense lo que nos comparte. Te alabo, Padre. Si nosotros quisiéramos saber cómo dirigirnos a Dios en plena pandemia, yo te digo, antes de que le pidas la salud de alguien, antes de que pidas tus propias necesidades, primero, alaba a Dios Padre. Reconoce a Dios, darle el lugar a Dios, dejar a Dios ser Dios. Dice Carlos Vallés, un autor jesuita, dejar a Dios ser Dios. En la pandemia, ¿cómo necesitamos que Dios sea Dios y haga su obra en nosotros? ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, como diciendo, tú eres el que tiene bajo tu control todo. ¿Cómo nos cuestionamos en la pandemia? Porque a veces decimos, ¿y dónde estaba Dios? Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y nosotros como humanos, dónde dejamos a Dios? La pandemia no es un problema de Dios. El ser humano ha ido dejando a Dios por la ciencia, por la política, por la nueva educación, por las nuevas corrientes, las nuevas filosofías, por la indiferencia, por el ateísmo práctico. ¿Desde cuándo que vamos dejando a Dios? Miren, nosotros en la iglesia lo vemos muy a menudo, porque la gente viene al templo como si fuera esto una sucursal de servicios. Y solamente cuando se ofrece algo, nos acordamos que ahí lo vamos a encontrar. Como una sucursal, como una agencia. Las agencias están ahí para cuando tú las necesites. Los templos, las iglesias, no son agencias. Son comunidades de experiencia de fe, que se vive la fe todos los días, que va moviéndose la fe de la comunidad para alabar a Dios, para bendecir a Dios. El día de hoy nos reuníamos los sacerdotes del decanato y decíamos, qué difícil nos está resultando a las comunidades regresar a los templos. Porque resulta que la gente le tiene miedo a un contagio en los templos, pero no le tiene miedo al contagio en la calle. Casi todo el mundo hace su vida ordinaria en la calle, pero al templo no, porque nos podemos contagiar, como si el virus de aquí fuera más letal que el que vamos en la calle, sin cubreboca, sin distancia y sin protocolos de cuidado. Y entonces a veces decíamos, ¿no será que nos hemos hecho más cómodos? Y resulta que ha sido muy práctico buscar una celebración por internet y no sentir el calor de la comunidad, porque la iglesia es comunidad. Si Jesús hubiera querido formar a los discípulos de manera virtual, pues les hubiera mandado un messenger telepático. En aquel tiempo no había estos instrumentos, pero con poder mental. Pero no fue así. Lo acompañaron, le dijeron, sígueme. La formación de los discípulos fue en el grupo, en la comunidad. Y ahí se fueron formando. El Espíritu Santo los iba formando en cada predicación de Jesús, en cada actitud que veían del Maestro. Ahí fue la formación. La iglesia no tiene otra formación. Hoy estamos usando estas benditas herramientas de la modernidad. Pero no quiere decir que esto sea lo último y lo único. Son medios.
Así se llaman, medios de comunicación. Solamente son medios. La experiencia es lo más hermoso, porque es el encuentro con la comunidad, con el hermano, con el que sufre, con el que se alegra, con el que celebra la vida, con el que está presente. No podemos hacer primeras comuniones virtuales, como la gente quisiera hasta casarse de manera virtual. Pero no, se requiere la bendición, se requiere el testigo en el nombre de Dios que bendice. La comunión se requiere venir, participar, sentirse familia, para juntos alabar a Dios. Primer elemento de este evangelio. En la época de la pandemia, lo más que debe sobresalir en nosotros como cristianos es la alabanza a Dios, no el reclamo a Dios. Jesús sigue en la alabanza, dice, porque todo esto se lo has ocultado a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Cuando uno va viendo la reacción de la pandemia, uno se da cuenta, millones de gente sencilla que se han sabido cuidar. La gente sencilla se sabe cuidar, procura cuidarse, porque recursos no tiene y no quiere generar problema en familia. La pandemia nos toca hasta dónde somos humildes y sencillos y hasta dónde nos gana la arrogancia y la vanagloria. Hay muchas cosas que no se deben hacer, pero nos mueve la vanagloria, nos mueve la vanidad. La sencillez, Señor, se lo has revelado a los sencillos. El sencillo tiene juicio de razón y lo acata. ¿Para qué? Para que la vida siga y siga bien. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Fíjense cómo Jesús en esa oración es una expresión creacional. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el Génesis dice, y Dios creó en el primer día y separó la luz de las tinieblas, por recordar algo, y le pareció bien. Hoy Jesús también después de la alabanza dice, porque así te ha parecido bien. Como diciendo, esto es algo creacional tuyo. La segunda parte de este texto es, todo me ha sido dado a mí por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Esto que pareciera ser un enredo de palabras, un trabalenguas, resulta que es la clave de la sucesión de nuestra vida. ¿Cómo se prolonga la vida? Del Padre al Hijo. Y no va a prolongar la vida el Hijo si no se convierte en Padre. Yo me imagino dentro de 30 años, los niños de hoy le van a decir a sus hijos, cuando yo era niño, se suspendieron las clases en todo el mundo. Vivíamos encerrados por un tiempo. Y van a hacer relatos del 2020, posiblemente en el 2060. Los hijos de hoy van a ser los padres del mañana. Y entonces los padres del mañana se van a dar cuenta con ojo clínico y con juicio de razón de todas las atrocidades que hicieron los padres de hoy y que posiblemente no van a ser los abuelos del mañana, por la irresponsabilidad de actitudes que se pudieron haber aprendido muy bien. Así que esta conjugación de verbos, de sustantivos, el Padre, el Hijo, el Padre, resulta que es la gran herencia que tenemos nosotros como humanidad de revelar la vida del Padre al Hijo y después del Hijo al Padre. Nadie conoce mejor al Padre que el Hijo. Y nadie conoce mejor al Hijo que el Padre. Cualquier padre de familia lo va a entender perfectamente. Cuando yo escribí el libro Si yo estoy bien, mis hijos también, el título es un título que tiene una clave, porque es para educar hijos. Pero los papás piensan que el libro tiene herramientas para educar hijos. Y el libro lo que tiene es herramientas para que te eduques tú como padre. Porque si tú estás bien como padre, vas a poder tener herramientas para formar bien a tus hijos. Nadie puede ser maestro
si antes no has sido primero alumno. Nadie tiene conocimiento por sí mismo más que Jesucristo. Cualquier ser humano necesitamos del conocimiento de un maestro. Primero tenemos que ser discípulos si queremos llegar a ser maestros. Y ese es el proceso de la vida. Y hoy Jesús lo presenta en este evangelio. Por eso qué importante es la nueva cultura, la tenemos que aprender hoy, para que la nueva generación aprenda a vivir mejor que nosotros. Y mejor que nosotros no quiere decir evitando el COVID, que ojalá y se pueda evitar. Es evitando la violencia, la corrupción, la maledicencia del mundo, el engaño, la soberbia, la vanidad, la superficialidad de vida. Todo esto nos hace más daño que el COVID. Pero todo eso no lo estamos evitando, porque todo esto genera mucho dinero y mucha gente le gusta vivir en esa superficialidad de la vida. Yo siempre me imagino en los lagos, cuando hay una basura de plástico flotando, ahí se la lleva por toda la periferia, por todo el margen, por lo superficial. Nuestra cultura se ha vuelto superficial y le damos vuelta a lo mismo: violencia, hedonismo, vanagloria, vida superficial, el tener, el comprar, el vender, el hacer. La clave para una buena pesca la da Jesús: rema mar adentro. Así le dijo a Simón: entra a lo profundo. Remar mar adentro es entrar a lo profundo. Y es aquí el momento central del Evangelio, la tercera parte del Evangelio que estamos meditando. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Qué palabra tan más llena de esperanza. Vengan a mí. En esta pandemia, ¿cuántos no estamos necesitados de ir con Jesús? Porque vamos afligidos, porque vamos agobiados, porque necesitamos que nos alivie. En esta reflexión yo te invito: hagamos oración por el que está más afligido que nosotros, por el que está más agobiado que nosotros. Hagamos oración y hagamos que esta experiencia nos ayude a aprender de Jesús. La última parte del Evangelio, con lo cual terminamos la reflexión, es: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Fíjense las dos cosas que nos enseña Jesús: que soy paciente y humilde de corazón. Y solo así encontrarán alivio. ¿Queremos alivio? Necesitamos dos cosas: ser pacientes y humildes de corazón. Dos cosas que en la pandemia no hemos sabido aprender. La pandemia nos ha llevado al límite para aprender a ser humildes. Nos ha llevado al límite para aprender a ser pacientes. La clave de la vida está en la paciencia y en la humildad. Son dos elementos de Jesús. El mundo nos enseña a ser arrogantes, presuntuosos, vanidosos, triunfantes, exitosos. Y resulta que eso es lo que queda en la superficie, el plástico que anda flotando en el lago. Lo profundo de la vida es ser paciente y humilde de corazón. El evangelista es muy claro, no puso humilde en general, es humilde de corazón. El que tiene el corazón humilde es el que va a saber lo que es la misericordia, porque primero vivió la miseria y después le puso cardía, es decir, el corazón de Dios, y se convirtió en misericordia. Y entonces encontrarán alivio. Hoy le queremos pedir a Dios de ese alivio. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga a todos los profesionales que están dedicados al servicio por la calidad de vida y por todos nosotros, para que demos un paso a una vida nueva, a un mundo nuevo, una cultura nueva, donde el modelo de nuestra vida sea Jesús. Y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y así la humanidad entera encontrará alivio. Que así sea. Que tengan una buena experiencia. Gracias por estar ahí.